Fútbol Club Barcelona está protagonizando uno de los mayores escándalos contables o manipulaciones contables que hemos visto últimamente, o que al menos yo haya visto en algún club de fútbol recientemente. Vas a ver cómo todo esto que estás viendo últimamente, ¿no? De estas pérdidas que ha tenido que afrontar el Barça por el tema de Barça Studios, cómo encima el propio auditor, el que se encarga de revisar las cuentas del Barça, ha emitido un informe, digamos, con salvedades. Esto quiere decir que las cuentas no reflejan del todo la realidad, la imagen fiel, digamos, del club que tanto dice Joan Laporta que sí que reflejan. Entonces vamos a ver realmente qué es lo que está pasando con todo esto. Esto no te lo van a contar en otro sitio porque requiere algo más de conocimientos de contabilidad avanzada o de análisis contable que difícilmente vas a ver en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, en este vídeo lo vamos a explicar de la forma más rápida y sencilla posible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en el entorno del Barça, en el entorno contable del Barça? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo ha conseguido maquillar todo esto? Y sobre todo las consecuencias incluso que podría tener, ¿vale? Lo vamos a ver, como te digo, de la forma más rápida y sencilla posible. Así que dame un like, suscríbete y todo eso que me ayuda tanto a seguir creciendo si es que te gusta este vídeo y este tipo de contenido, ¿vale? Entonces, como te decía, aquí hemos visto un poco por lo que está pasando el Barça ahora mismo. Realmente dicen que ha generado beneficios por su actividad ordinaria. Tenemos las cuentas que hemos visto que ha presentado recientemente, ya tenemos las cuentas actualizadas de esta temporada pasada, por lo tanto es donde podemos llegar a ver todo esto, ¿vale? Aquí en el informe lo tenemos todo, ¿vale? Son 350 páginas y aquí vamos a resumir un poco todo esto, ¿vale? Y el informe, sobre todo del auditor, de Grant Thornton, que es el que ha emitido este informe y por qué, que está diciendo qué es lo que está pasando en el Barça ahora mismo, que al Barça le ha dado igual porque la Asamblea General ha aprobado estas cuentas, ¿vale? Ahí es donde tenemos el mayor problema y quiero que veas un poco todo lo que está pasando aquí. Yo soy aficionado al fútbol, aficionado al Barça, aunque penséis muchos de vosotros lo contrario. Lo que pasa es que como aficionado al Fútbol Club Barcelona, dentro de que no soy forofo ni nada, o sea, si pierde, pues me da relativamente igual, ¿vale? Porque el fútbol no me da, no me da de comer, pero sí que es verdad que tampoco me gusta que me tomen por idiota, ¿vale? Y encima estoy viendo también otros aficionados del Barça cómo no saben diferenciar lo que es la realidad deportiva del club con la realidad económica, ¿vale? Y básicamente, pues como Joan Laporta habla también y se los camela también, porque a nivel de marketing es un crack, es un genio. Realmente el aficionado del Fútbol Club Barcelona no sabe por lo que está pasando el Barça ahora mismo y por las consecuencias que podría tener. También hicimos un informe hace poco, lo hice en mi comunidad privada, pero lo dejé en abierto para que todo el mundo pudiera leerlo, donde podemos ver un poco más a fondo todo lo que está pasando el Barça ahora mismo, el estado de sus cuentas y también qué implicaría que el Barça ahora mismo se convirtiera en sociedad anónima deportiva, como están diciendo ya algunos candidatos a la presidencia, como está diciendo el propio Jaume Roures, como está diciendo el señor Minguella, como están diciendo muchas grandes figuras, digamos, del fútbol catalán, que están defendiendo más esto en contra de lo que está diciendo el propio aficionado del Barça, que se piensa que por que entren nuevos inversores van a perder la propiedad del club, ¿vale? Y de hecho es todo lo contrario, porque no es lo mismo ser socio que ser socio y accionista. Pero bueno, todo eso lo tienes ahí y es un poco también lo que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Entonces, para que te hagas una idea, todo esto viene por la venta de Barça Studios, que Barça Studios, para que lo entiendas, es como el brazo, lo que era antes Barça TV, ¿vale? La parte audiovisual del Barça, pues ahora mismo es como que esa parte se cerró y la están como reestructurando un poco, ¿vale? Y quieren meter aquí toda la parte de redes sociales, quieren meter incluso, como ves aquí, toda la parte del metaverso, ¿vale? Y de tokens fungibles, o sea, ya temas de criptos y tal, que puede tener mucho sentido próximamente, pero que a día de hoy, digamos que esto no es nada, ¿vale? Es una división que creó el Fútbol Club Barcelona desde cero. Entonces, a partir de ahí, empezó a buscar inversores solo para esta empresa filial. Y aquí fue cuando vinieron las palancas, estas famosas, y una de esas palancas, una parte vino por vender derechos de televisión, pero la parte de Barça Studios vino precisamente por haber vendido el 24,5% a, en este caso, socios.com, ¿vale? Bridgeburg Invest es la empresa, digamos, que esto realmente es Barça Studios, solo que la SL se llama Bridgeburg Invest, ¿vale? Pero siempre que veas este nombre, hace referencia a Barça Studios. Entonces se vendió el 24,5% a Socios Deportes Services, que esto es socios.com, y luego el otro por 100 millones, y luego otro 24,5%, esto fue la temporada pasada no la anterior, la de 2022-2023, que fueron estas famosas palancas, o la mayoría de esas palancas, vendieron por otros 100 millones a, en este caso, Orpheus Media, que es de Jaume Roures, ¿no? El de MediaPro. Entonces, estos realmente sí que fueron. Bueno, aquí quiero dejar un poquito claro todo esto, porque esto, al final, hay mucho lío alrededor de esto, y es que realmente, aquí tienes un gráfico para verlo, lo que hizo fue, el Barça tenía el 100% de Barça Studios, ellos se quedaron con el 51%, el 24% se lo vendieron a socios.com, a través de la empresa, digamos, socios.com tiene la empresa Blaugrana Invest SARL, que es la empresa que creó para meter esta
digamos, esta participación, y luego Jaume Roures, mediante Orpheus Media, que es una de sus empresas filiales, pues fue cuando compró ese 24,5%. Te lo digo porque realmente se vendió a socios.com, pero luego ves aquí Blaugrana Invest, y Blaugrana Invest es socios.com. ¿Qué pasa? Que ellos dos, al final, no llegaron a pagar, llegaron a un acuerdo, ¿vale? Esto es muy resumido, con Libero, que el Libero Football Finance es es una consultoría, una firma de consultoría para clubes de fútbol, ¿vale? Es alemana, creo, esta empresa. Y de esta participación que se le vendió el Barça a ellos, una parte, el 29%, ellos entre los dos tenían el 49%, pues entre los dos le dieron el 29,5% a Libero, ¿vale? Fue el que asumió la parte que no habían pagado, una parte que no habían pagado. Y ahora vas a ver porque han venido de aquí todos los problemas. Pero este cuadro me sirve para que entiendas lo que está pasando y que entiendas un poco la foto de lo que está pasando con Barça Studios. Y el Barça se ha quedado con el 51%, como te digo. Entonces, en este resumen gráfico lo puedes ver, ¿no? Puedes ver como por un lado vendió 100 millones a socios.com y otros 100 millones a Orpheus Media. Por lo tanto, el Barça ingresó 200 millones. Esta sería una de las palancas, ¿vale? Esa palanca de 200 millones. Vendió el 49% de Barça Studios. Luego aquí, ¿qué pasó? En este caso, que es donde viene el problema, digamos, que tenemos a día de hoy, que ahora veremos un poquito más en detalle, es que en aquel momento, el Barça tenía Bridgeburg Invest, tenía esta empresa que estaba valorada a valor contable, pues eran unos 3.000, 6.000 euros más o menos. En este caso, el Barça ya tenía el 51% porque había vendido el otro 49%, pero esto es un ajuste que vimos allí en ese momento que acabó siendo otra palanca, pero no es dinero que entró a la empresa, ¿vale? Y eso es lo que veremos ahora. Y lo estuvimos hablando también, y en ese informe que te dejo aquí abajo, donde vemos todo completamente, ahí también lo puedes ver. Y de hecho, alguna vez también hemos hablado en algún vídeo corto y tal, que si lo encuentro te lo dejaré también en la descripción de este vídeo. Pero para que te hagas una idea, el Barça crea esta empresa con la intención de hacer muchas cosas, sí, pero realmente la crea. Entonces, la crea pues invirtiendo la cantidad principal, ¿no? 3.000, 6.000 euros o lo que sea para constituir la empresa. Por tanto, contablemente para el Barça, esta empresa vale 3.000, 6.000 euros aproximadamente. Ahora que tiene la mitad, pues le valdría contablemente 3.000 euros. ¿Qué pasa? Que aquí es donde viene el tema, que como realmente, y esto lo tienes que tener muy claro, como el Barça ha conseguido vender, tenía algo valorado contablemente a prácticamente cero, ¿no? A pocos miles de euros, que era lo que había invertido. Porque dices, ¿cuánto vale esa empresa? Pues no lo sé, ya si está generando pocos ingresos y tal, ya a futuro ya veremos cuánto vale. En ese momento no valía nada. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay alguien que te está dispuesto a comprar la mitad de eso por 200 millones... y así que puedes tener una valoración de esa empresa indirectamente que el Barça tiene en balance. Antes tenía el 100% de una empresa que valía contablemente 3.000, 6.000 euros o lo que sea, lo que el Barça hubiera invertido para constituir esa empresa, pero en el momento en el que vendes la mitad, el 49% por 200 millones de euros, dices, vale, pues si el 49%, esto es una regla de 3 muy básica, ¿no? Si el 49% vale 200 millones, el 100% vale 208 millones. Y el Barça de esta empresa tendría el 49% por un lado, lo tienen los nuevos inversores, que son los que han pagado estos 200 millones, y el 51% restante serían estos 208 millones, que es lo que vale la participación que tiene el Barça. Pues esto lo que hizo fue proporcionar, fue aportar una ganancia contable adicional al Barça, porque antes tenía, primero, por un lado, recibió esos 200 millones por haber vendido la mitad, y por otro lado, decía, la contabilidad dice, vale, antes tenías una empresa filial tuya valorada en 3.000 euros y ahora mismo esa empresa, ese porcentaje que tú tienes, aunque no sea el 100%, pero es la mitad que antes, pero está valorada a muchísimo más. Por lo tanto, la revalorización contable que produjo eso, ahora el Barça pasaba a tener una empresa valorada en 6.000 euros a tener la mitad de esa empresa, pero valorada en 208 millones de euros. Y eso genera más beneficio, pero no es dinero que haya entrado a la empresa, ¿vale? Pero las cuentas anuales del club, en aquel momento, como puedes ver aquí, estuvimos viendo como por un lado había ingresado, estos 200 millones aproximadamente, que aquí luego hay unos ajustes y tal, pero contablemente tenía estos 200 millones que venían de los compromisos, de cobro de esos 200 millones, que realmente tampoco los había cobrado, pero eran 200 millones que en teoría había vendido a esos inversores, y por otro lado se anotó esa ganancia contable de 208 millones. Por lo tanto, simplemente con vender la mitad de Barça Studios de una empresa que no vale nada, que no tiene nada en ese momento, se había anotado una ganancia contable total de 408 millones de euros, la mitad que había vendido y los 208 que se revalorizaba su activo, ¿vale? Luego aquí tenemos otras palancas, que es la de ventas de derechos televisivos y tal, pero fíjate que ese año acabó generando 300 millones cuando 800 millones ya eran palancas, ¿vale? Y de los cuales 400 no se han cobrado, por lo tanto ese año tuvo pérdidas impresionantes, ¿vale? Que esto ya es algo, insisto, que ya comentamos en su momento. Entonces,
Aquí viene cuando decimos que el Barça este año ha perdido 91 millones de euros, que esto es lo que digamos que vamos a ver ahora, ¿no? Y que viene precisamente del ajuste que se produce de esto y que luego el informe del auditor, que es lo que no han ajustado todavía, es lo que puede traer bastantes más problemas al Barça, ¿vale? Que de hecho, si el Barça ahora mismo fuera una empresa cotizada, se hubiera pegado un castañazo en bolsa impresionante, ¿vale? ¿Esto por qué viene? Esto viene porque dices, vale, en su momento dijimos, has vendido esto por 200 millones de euros, pero ¿qué ha pasado? Que realmente todo esto no te lo han pagado, ¿vale? Estos 200 que tú vendiste en su momento te los has anotado como que ha entrado dinero, pero no te los han pagado. Por lo tanto, el auditor lo que ha dicho, vale, pues ahora, de estos 200 millones que la temporada anterior te dijiste que habían entrado en caja, como no han entrado, como no te lo han pagado al final, ahora te los tienes que revertir, tienes que, digamos, ajustarlo por lo que no te han pagado. ¿Qué es lo que no te han pagado? No te han pagado 131 millones. Por lo tanto, realmente lo que queda es que tú has vendido la mitad, ¿vale? Esto es un ajuste que ahora veremos, porque el Barça ahora ya no tiene el 51%, ha comprado un pequeño porcentaje a uno de estos inversores, y ahora verás por qué, porque además esto tela, pero ha comprado un pequeño porcentaje y ahora tiene un poquito más, ¿vale? Pero básicamente sigue siendo lo mismo. La mitad que habías vendido antes por 200 millones, ahora no la has vendido por 200 millones, la has vendido por 69, más o menos, porque esto no sabemos las cifras justas, pero es más o menos lo que te han pagado. El auditor dice, se ha tenido que reducir 131 millones, que son 131 millones que todavía no has cobrado de estos 200, por lo que en teoría habías vendido la mitad de Barça Studios. Y esto también creo que lo podemos ver, creo que te lo he puesto aquí, ¿vale? Que es por lo que emite este opinión con salvedades, que por un lado te dice, vale, sí, el incumplimiento por parte de los socios de Bridgeburg, ¿vale? Los de la empresa, los de Barça Studios, como no han pagado, como no han cumplido con el calendario de pagos, tenemos que hacer un deterioro de 131 millones, que esto es lo que vemos en las cuentas, y esto es lo que sí que vemos, que el Barça teóricamente este año, esta temporada pasada, ha generado 12-13 millones de euros de beneficio y ha acabado con este ajuste y con algunas otras cosas que complementan, ha acabado generando unas pérdidas contables de 90 y pocos millones, 92, 93 millones aproximadamente de euros. Pero este es el primer ajuste. Y es precisamente por lo que te acabo de comentar, por esto que no le han pagado. Pero ¿dónde viene el problema? ¿Dónde viene esta opinión, digamos, desfavorable del auditor? Que esto es lo que nos preocupa, que Grant Thornton, esta empresa auditora, la que se encarga de revisar las cuentas, nosotros ahora mismo estamos analizando las cuentas finalmente, pero el auditor, antes de que nosotros podamos ver las cuentas, es el que se encarga de puntear, digamos, cada una de esas cuentas. El que dice, vale, me has dado las cuentas, está en base a tus facturas y todo lo que has hecho, pues lo que se encarga el auditor es de puntear todas esas facturas, ¿vale? Para ver que realmente lo que aparece en la contabilidad es lo que ha pasado en la realidad de la empresa, ¿vale? Y ellos son los que luego emiten una opinión. Normalmente esa opinión es favorable. Es la empresa, han presentado bien las cuentas y por lo tanto refleja, digamos, lo que llamamos la imagen fiel de la empresa, ¿no? Lo que pone en las cuentas es cercano a la realidad que está pasando el Fútbol Club Barcelona en este momento, ¿vale? Aprovecho para que te suscribas porque ahora es donde vamos a ver lo realmente guapo. Entonces, aquí, como te digo, el auditor ya esto lo has visto muchas veces, lo has visto últimamente, ha sido muy noticia, porque esto es que es espectacular, ¿eh? O sea, incluso el club, aún sabiendo esto, luego en asamblea han aprobado presentar las cuentas así, de esta forma, vas a ver luego cómo lo han justificado, pero es que han decidido presentarlo, pero el auditor realmente decía, es que estas cuentas no están reflejando la realidad del Barça ahora mismo, ¿vale? Y le ha dicho al Barça, tienes que cambiar esto. Si lo cambias, antes de presentar este informe, lo que dicen es, esto no me cuadra, y le dice al Barça, oye, a ver si me puedes cuadrar un poco esto, o justificar un poco todo esto, porque esto a mí no me cuadra y yo no puedo aceptar las cuentas de esta forma, ¿vale? Presentadas de esta manera. El Barça se le ha apelado completamente y ha hecho lo que le ha salido de ahí abajo y él las ha presentado igual, ¿vale? Y aquí es donde podemos ver un poco todo esto. ¿Qué es lo que dice el fundamento, digamos, de la opinión? ¿Por qué dice el auditor que estas cuentas no están bien presentadas? Porque dice a 30 de junio, el club tiene registrado en el epígrafe de inversiones en empresas, lo que hemos visto antes, en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, una inversión de 208 millones de euros. Es decir, lo que te tiene a decir aquí es, te dice esto por un lado, dice, sigue diciendo el Barça, sigue diciendo en sus cuentas como que su participación, su 51% de Barça Studios sigue valiendo 208 millones, aunque no se lo hayan pagado realmente el otro. Y ahora vas a ver por qué, ¿vale? Dicen, claro, nosotros por un lado hemos ajustado los 131 millones anteriores porque no te han pagado realmente los 200 millones que te iban a pagar por la mitad. Si te pagaban esos 200 millones, sí que podrías justificar que eso vale, tu parte vale 208, porque hay alguien que ha estado dispuesto a desembolsar 200 millonacos
para justificar realmente que eso lo vale o que lo puede valer a futuro, ¿vale? Y por la estrategia que tenían de sacar la bolsa, de reunirse, bueno, varios inversores y de hacer una estrategia que eso generara dinero el día de mañana. Pero si en ese momento ya hay alguien dispuesto a pagar eso, ya es que indirectamente esa empresa se puede valorar contablemente a ese valor razonable, ¿no? Porque hay alguien que está poniendo el dinero. Pero si no ponen el dinero, el auditor dice, pues esto tienes que revertirlo, ¿vale? Igual que bajamos esos 131 millones, también tenemos que bajar lo que vale, porque si no te han pagado estos 131 millones, quiere decir que tu parte no vale 208 millones, ¿vale? Y esto es lo que decían, ¿vale? Y ellos dicen que consideran que no debería, los auditores dicen que no debería mantenerse esta valoración, que ahora mismo esta empresa vale mucho menos realmente, o la participación de Barça Study, claro, es que esa empresa prácticamente no factura nada, entonces no puedes decir que vale 400 millones una empresa que no factura nada. Si hay alguien que está dispuesto a comprártela por eso, sí, esto es oferta y demanda del mercado, pero si no hay nadie que te esté pagando ese dinero, pues al final no lo puedes justificar, ¿no? Y es un poco lo que te puedo ver, lo que puedes ver aquí en este gráfico, que decimos, vale, por un lado, si no me han pagado 131 millones, lo que realmente me han pagado por esa media, por esa mitad que hemos vendido de esta filial, no me han pagado 200 millones, sino que me han pagado 69 millones. Por lo tanto, digamos, dotamos esta depreciación, digamos, de 131 millones. Pero por otro lado, claro, en total, si me han pagado 69 millones por la mitad de la empresa, realmente la empresa ya no vale 408 millones en total. Barça Studios no vale 408 millones en total, vale 148, porque me han pagado en la mitad por 148 millones. O sea, la mitad que diga por 69 millones. Por lo tanto, en total vale 148 millones y el Barça, que tiene el 53%, debería valer 79 millones y no 208 millones. Y lo que te dice es, esto tendría que valer ahora esto. Por lo tanto, deberías dotarte otra provisión de 129 millones adicionales. Por un lado, la que ya te has dotado por lo que no te han pagado, pero por otro lado tendrías que dotar esta depreciación, digamos, del valor de esa filial que tú tienes, porque ahora entiendo que vale menos, ¿vale? Y es lo que el Barça dice que no. ¿Y por qué dice que no? Ahora lo veremos un poco más, ¿vale? Pero realmente, como ves aquí, debería haber dotado, digamos, una depreciación en total de 260 millones y solo ha dotado una de 131 millones. Por lo tanto, diríamos que la pérdida realmente del Barcelona este año, contablemente, han sido 200 millones tranquilamente. Bastante más, sí, tranquilamente. Sí, más de 200 millones, los 90 que ya ha perdido, menos otros 129 adicionales. Que esto no sería así del todo, ¿vale? Porque habría que ajustarlo y tal, porque parte realmente ha vendido, pero que incluso podría ser hasta menos o un poco más, ¿vale? Pero que unos 130 millones se tendría que haber provisionado, digamos, o deteriorado, digamos, esa filial adicionales a los 130 que ya ha hecho, ¿no? En este caso. Entonces, ahora ya estamos acabando. Esto es lo que aquí es donde puedes ver cómo el Barça sigue a 30 de junio de 2024, sigue diciendo que su mitad, ahora mismo, que no es el 51%, es el 52,4%, porque es 53,4%, ahora vas a ver por qué. Dice, sigue valiendo 208 millones. A mí me da igual lo que tú me digas, esto sigue valiendo 208 millones. Y es lo que el auditor le dice, pues no, realmente me tienes que justificar que esto realmente lo vale. ¿Vale? Entonces, claro, Joan Laporta ha salido incluso hace poco en un podcast diciendo que sí, es que es transacciones similar que se hacen en el mercado, dicen que esto se puede valorar. Bueno, al final no ha adjuntado nada. ¿Qué han hecho indirectamente para poder justificarlo? Dos cosas. Una, han hablado con Aramark. Aramark es una empresa de catering de Estados Unidos, cotiza en bolsa y tal, es una empresa gigante y es uno de los proveedores de catering del Barça, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? Han conseguido que esta empresa, digamos, le compre una parte al Ibero, que es el que hemos visto antes, que se había comprometido a pagar una parte de lo que habían comprado en teoría Socios.com y Orfeus. Ellos se habían comprometido a pagar esa parte, pues ellos al final tampoco lo han pagado, que por eso al final la empresa tampoco salió a bolsa, esa división tampoco salió a bolsa en Estados Unidos, que era lo que tenían pensado y todo el rollo. Y lo que han hecho es convencer de alguna manera, aquí ya nosotros no tenemos datos, ni dudo que alguien tenga datos de esto, pero al final lo que han hecho ha sido que han conseguido que estos compren por 25 millones el 6,14% a Libero. ¿Qué pasa? Que cuando ellos compran, cuando una empresa, aquí estamos en la misma de antes, ¿no? En el momento en el que dices, no lo puedes justificar, pero en el momento en el que alguien está pagando 25 millones por el 6,14% de algo, indirectamente esta empresa estaría valiendo 407 millones. Por lo tanto, lo están intentando justificar así.
Dices, ¿por qué? ¿Por qué querría una empresa de catering ahora mismo meterse en un proyecto del Barça donde van a hacer tokens, temas audiovisuales, temas en el metaverso? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué va a poder aportar esta compañía? No lo sabemos. En principio, pues eso es uno de los colaboradores claves para el club. Encima también estamos viendo cómo va a ser el que se va a encargar de toda la parte del catering del nuevo Camp Nou, del palco VIP y de todo el aprovisionamiento y del Barça Café y tal. Por lo tanto, ya podemos entender incluso por dónde van los tiros y el favorcito que le habrá hecho esta empresa a esta directiva, ¿no? Estos son suposiciones y es lo que a mí me huele. Y luego, por otro lado, también recuerda de todo eso que le habían vendido a Jaume Roures, ¿no? De esos 100 millones que hemos visto, que le vendía el 24%, 24,5% a Orpheus Media, de Jaume Roures, de esos 100 millones realmente solo le había pagado 10. Y ahora el Barça, ¿qué ha hecho? Ha vuelto a devolverle esos 10 a Jaume Roures, se los ha devuelto a cambio del 2,4% de su participación. Es decir, de todo lo que yo te había vendido que todavía no me has pagado, te compro el 2,4% por 10 millones. Es decir, el Barça también está justificando, por otro lado, pagando 10 millones por el 2,4% de algo, ese equivale a que esa empresa en total valdría 416 millones, porque el 2,4% de 416 millones son los 10 millones que ha pagado. Y de esta forma, indirectamente, de estas dos formas, indirectamente justifican que esta empresa sigue valiendo este dinero, cuando en su momento también, que también esto es algo que no huele del todo bien, ya sabemos que Jaume Roures ha sido uno de los que ayudó a Joan Laporta a estar en la Junta actualmente, que ha estado digamos que ha estado siempre también muy cerca de Joan Laporta, ¿no? Es como le ha ayudado en muchas ocasiones. Y aquí vemos que en su momento, dices, este acuerdo, pues aquí lo vemos concretamente, dice, solo pagó estos 10 millones de los 10 millones acordados, y él decía, yo cumplí mi parte del contrato. Dice luego, el objetivo era, en aquel momento, inscribir a los jugadores y se consiguió, ¿vale? Esto lo dijo en la propia cadena SER. Es decir, que al final, en aquel momento, él dice, vale, si yo me comprometo a pagarte 100 millones, que no te los pago, te doy 10 ahora, ya a futuro me lo devolverás, que es lo que está pasando ahora, te doy 10 millones ahora, diciendo que te voy a pagar 100, por lo tanto, estamos justificando que Barça Studios vale 400, tú te puedes anotar por un lado que has ingresado 100, porque me comprometo a dártelos, por lo tanto, contablemente, más 100, más los más 100 del otro, más los 200 millones que hemos visto de la revalorización que produce en el activo de la propia Barça Studios, ¿vale? 400 millones. Luego ya, a futuro, como esto no se puede sostener, pues ya, claro, te lo devuelves. También yo creo ellos que pensaban que iba a ir mucho mejor, o que no dudo que hayan pasado cosas, ¿vale? Que hayan habido contratiempos y tal. Pero al final, todo esto lo que está haciendo lo que ha pasado es que esto no ha funcionado, que las expectativas que había al principio de todo el desarrollo que iban a hacer no parece que se vaya a hacer al final, y por lo tanto el auditor te está diciendo que eso lo tendrías que depreciar, porque ahora mismo la empresa, a no ser que me presentes, que el Barça le presente otro plan, digamos, de crecimiento, otra estrategia que va a hacer a futuro, esto no tiene sentido, no se sostiene, digamos, por ningún lado, y el Barça está haciendo este tipo de cosas para poder de algún modo justificar esto contablemente. Pero piensa que ahora mismo el Barça tiene en sus cuentas como 400 millones aproximadamente, ahora menos con esta dotación, digamos, que ha hecho este año de 130 millones, pero tiene unos 200, 300 millones por ahí que están bailando un poco, ¿vale? Que depende, por un lado, que les paguen, y depende, por otro lado, que acabe de depreciar, digamos, todo ese valor que está valorando ahora mismo en balance Barça Studios, que realmente no los vale, ¿vale? Y esto puede traer ciertos problemas, como te digo, a futuro. Así que lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado este vídeo, que haya servido un poco para tener un poco de luz en este asunto, en lo que está pasando. Lo he intentado explicar de la forma más rápida y sencilla posible. Perdona si he hablado un poco rápido, porque ya sabes que suelo hacerlo así, y encima cuando quiero contar tantas cosas en poco tiempo, pues se me va un poquito la olla. Pero bueno, déjame un comentario de qué opinas de todo esto. Da igual de qué equipo seas y tal. Aquí es un tema de que no nos traten por idiotas, ¿vale? Que entiendes un poco la realidad de las cosas, y cómo mirando las cuentas y entendiendo un poco de contabilidad analítica, pues puedes entender un poco lo que está pasando, ¿vale? Que para eso tenemos nuestra newsletter y tal, que te lo dejaré también en la descripción. Así que lo dejo aquí.